Buenas noches a todos los que están conectados y a los que estamos acá. Muchas gracias por venir y nos da mucho gusto tener esta noche acá en el colegio a Ricardo Camacho, quien fue compañero mío de colegio. Y les voy a hacer pues una muy corta presentación porque yo pues de su vida sé muy poco. Él, después de graduarse del Liceo Francés en el año 66, estudió filosofía y letras en los Andes y hizo una especialización en dirección de teatro y obtuvo una maestría en el Master of Arts of Performing Arts en Inglaterra. Fue director de teatro del Teatro de la Universidad de los Andes desde el año 67 hasta el 71. Luego en el 73 fundó la Fundación Teatro Libre, de la cual desde sus inicios hasta el día de hoy es el director artístico. En 1988 fundó el primer festival de jazz del país, que al día de hoy tiene 28 ediciones. Bueno, yo creo que pues él les contará un poco más de sus, de sus, de sus hechos, de su vida como dedicado al teatro. Y lo más importante, pues de lo que me acuerdo recientemente, es que el gobierno por fin le dio una condecoración en el año, hace como 2 o 3 años pasados, sí. ¿El año pasado? Entonces, no. Sí, yo sé, pero no me acordaba del año. Entonces, bueno, aquí los dejo con Ricardo y hasta pronto y feliz Navidad para todos. Gracias, María Eugenia. Eh, Muy buenas noches a todos los presentes y los presentes virtuales. Un saludo muy especial a Nebelín Moyo, mi compañera de promoción. Eh, Tengo que decir que yo venía preparado para una conferencia académica magistral, pero entonces voy a tratar de improvisar para que hagamos una cosa mucho más coloquial y más íntima. Mm, A mí me preguntan siempre, ¿usted por qué se dedicó al teatro? Y pues yo tengo que decir que mmm, probablemente eso comenzó aquí, en el Liceo Francés. Eh, si yo me pongo a evocar esas memorias, la primera que me aparece es de los profesores franceses leyendo los fragmentos de los clásicos franceses. Eh, a mí nunca se me olvidará la manera en que ellos leían, cómo hacían brillar el idioma, las entonaciones, la manera de hacer las elocuciones, cómo enlazaban las frases, cómo nos llegaban las imágenes, el ardor que le ponían en la lectura. Y esa es una impresión que me ha quedado indeleble a mí. Digamos que ese es el primer acto. El segundo acto es que, aunque yo había ido a teatro, el muy poco que se veía aquí en Bogotá en esa época, no recuerdo bien en qué año los profesores del liceo armaron un grupo de teatro dirigido por el profesor de psicología y filosofía de esa época, Monsieur Rousset, por el que más de una niña derramaba una lágrima. Y montaron una obra de Molière, perdón, de Ionesco, que la presentaron aquí. Esto era la capilla. Aquí mismo la presentaron y a mí me pareció una experiencia inolvidable, ¿no? Segundo acto. El tercer acto es que cuando estábamos en sexto de bachillerato, mmm, varios propusimos hacer una semana cultural en el colegio.
no tengo memoria de que antes hubiera habido una semana cultural. Yo por lo menos no tengo memoria. Pero aquí hay que decir que la educación artística y la vida cultural de los colegios era virtualmente inexistente en esa época, ¿no? No es como hoy que todos las instituciones educativas tienen de primaria y bachillerato tienen educación artística. En esa época eso no existía, simplemente. Yo recuerdo que aquí lo único que uno tenía era una clase de manualidades y una clase de música totalmente olvidables. Entonces, bueno, hicimos esta semana cultural. Yo no recuerdo muy bien qué más había en esa semana. Había tal vez unos bailes y bueno, un concierto de jazz y lo más importante es que nos dio por hacer una obra de teatro. Y pues yo terminé dirigiéndola, yo no sé por qué. Eso era un ciego guiando a otros ciegos. Y aquí, en este recinto, está una de las actrices que participó en ese montaje, doña Magdalena Castaño, mi compañera de toda la vida. Y bueno, presentamos la obra, era La Tinaja de Luigi Pirandello, una comedia, pero esa comedia tenía un toque punzante y es que era una burla a los terratenientes, ¿no? Es un terrateniente y entonces los campesinos y un personaje que aparece después se burlan de él como en las viejas comedias italianas de la comedia del arte. Y bueno, eso fue. Yo recuerdo que en uno de los ensayos apareció un exalumno del colegio, Kepa Muchastegui, que estaba haciendo teatro y nos ayudó en un ensayo, nos dio un par de indicaciones y bueno, hoy es un conocido actor de televisión. Posteriormente, yo entré a estudiar Filosofía y Letras a la Universidad de los Andes con varios de los que terminamos ese año. Éramos como 4 o 5 que entramos juntos, ¿no? 6, bueno. Pero desde que yo entré, yo ya tenía la afición por el teatro y entonces me dediqué a armar un grupo de teatro en la universidad, cogiendo gente por ahí, pues, compañeros de clase y otros que, pues, como el que apareciera por ahí. Y armamos un grupo y montamos unas obras y tan de buenas que empezamos a ganar todos los premios de los festivales de teatro que había aquí. El Festival de Teatro Universitario, luego el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, que eran concursos, y el Festival Nacional de Teatro. Eso fue, pues, un azar inexplicable. Yo no tenía ningún tipo de formación. Había leído algunos libros y había visto algunas obras y ya. Posteriormente viene una época que es clave para mí, que es finales de los años 60 y comienzos de los años 70, enmarcada en este movimiento estudiantil mundial que comenzó claramente en Estados Unidos, más específicamente en California, con las protestas de los estudiantes norteamericanos contra la guerra de Vietnam. Y ese movimiento empezó a esparcirse por el mundo y pues probablemente su episodio más glamoroso es el Mayo 68 de París, pero había comenzado en California y eso se regó como un incendio por todo el mundo, Japón, China, etcétera, y llegó aquí.
y universidades privadas que se creían al abrigo de cualquier tipo de agitación estudiantil como la Javeriana, los Andes, el Rosario, entraban en paro y había manifestaciones y pedreas y huelgas, etcétera. A nosotros nos cogió eso, ¿no? Eh, no solamente a nosotros, al teatro universitario en general en el país. Y pues fuimos muy radicales, entramos en ese movimiento hasta que el movimiento empezó a declinar. Y coincidió con la salida nuestra de la universidad. Eh, cuando salimos de los Andes, entonces yo tenía claro que yo quería hacer teatro en forma profesional. Y con varios con quienes yo había trabajado en los Andes y en otras partes, armamos un grupo que era el Teatro Libre, que es el Teatro Libre. Aquí es muy importante hacer la distinción entre lo que es un grupo de teatro y una compañía de teatro. La forma principal de hacer teatro en el mundo es lo que se llama una compañía. Es decir, unas personas forman una compañía, eh, eh, la inscriben, es una organización sin ánimo de lucro, hacen un proyecto, consiguen un dinero, contratan a una gente, hacen un espectáculo, termina el espectáculo y cada uno para su casa. Eso es una compañía. Están también las compañías nacionales de los países que son totalmente subvencionadas por el Estado o en gran parte subvencionadas por el Estado, como la Comédie Française en Francia, los teatros nacionales en Inglaterra, el Royal Shakespeare Company, el Teatro Nacional, etcétera, en Alemania, en Italia, etcétera. Pero esos son grupos, son teatros nacionales. Y la otra forma de hacer teatro es el teatro de grupo, es decir, gente que se asocia voluntariamente y tiene un designio de hacer un teatro estable, permanente, y conseguir las subvenciones como se pueda y buscar el público. Y eso es lo que se llama en el argot un teatro de repertorio, es decir, que hacen obras desde los clásicos griegos hasta los autores contemporáneos. Ese fue el Teatro Libre. Posteriormente, rápidamente lo digo, adquirimos 2 sedes, estabilizamos el grupo. En 1988 organizamos una escuela de teatro porque en Bogotá no había donde estudiar. El Estado había cerrado la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era una escuela informal, y los jóvenes que querían estudiar teatro no tenían dónde hacerlo. Entonces hicimos una escuela y en el 2007 entramos en un convenio con la Universidad Central de Bogotá y ahora es la carrera de arte dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre. En este convenio la universidad maneja la parte administrativa y financiera y el Teatro Libre maneja lo que es digamos, el currículo. Y entonces es el caso único de una escuela adscrita a un grupo profesional de teatro. Entonces, pues la mayoría de los integrantes actuales del Teatro Libre son egresados de la escuela y muchos de ellos profesores ya en la escuela. Entonces hay una cadena de rotación permanente entre la escuela y el teatro. Hacemos, como les dije, teatro de repertorio. Muy difícil en este país, en donde la subvención estatal es muy escasa. En ninguna parte del mundo el teatro de arte puede existir sin una subvención estatal. Eso se sabe desde los griegos, porque nunca la taquilla recuperará los costos. Es el mismo caso de la música sinfónica o de la danza o de la ópera, etcétera, que tiene que ser subvencionado. Y eso es una pelea tremenda con el Estado, para que entienda eso. Y en eso algo se ha avanzado, hay que ser justos, algo se ha avanzado, pero no lo que es. Bueno, eso es, ¿no?
yo he sido profesor de la Universidad de los Andes también porque del teatro no puede vivir nadie en este país. Sí, claro. Gracias. Son dos preguntas. La primera es que, ¿cómo fue ese paso de la filosofía al teatro? Si hay una relación ahí, si se puede expresar alguna filosofía en el teatro o por qué dio ese giro. Esa es la primera. Y la segunda es una pregunta sobre la profesionalización del teatro. Digamos, quisiera saber si a usted le parece importante que el teatro se haga de forma profesional o qué piensa el teatro que, digamos, no necesariamente pasa por una escuela. Aquí, Antonio. Okay. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, cuando yo salí del colegio, como le pasa a uno, siempre uno no sabe qué es lo que quiere hacer. Yo, por ya, estaba mucho más inclinado hacia, digamos, a las humanidades, la literatura, la ciencia, la técnica. Eso es una falla, eso es un defecto, eso no es ninguna cualidad, pero bueno, fue así. Y entonces, por eso entré yo a estudiar filosofía y letras. Y por supuesto que yo siempre relacionaba lo que yo veía en mi carrera como materias con el teatro. Para mí era muy importante la formación humanística y para mí era muy importante el conocimiento de los clásicos de la filosofía y de la literatura. Y eso fue, digamos, el motor para el teatro. Yo nunca divorcié lo que yo estudiaba en la universidad con el teatro. Nunca. Porque pues ahí leíamos los clásicos griegos, los clásicos españoles, los clásicos alemanes, y pues bueno, yo siempre lo relacionaba con el teatro, ¿no? La segunda pregunta es que, yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Usted es una persona que tiene oído musical. Entonces, toca guitarra y canta muy bonito. Entonces, lo llevan a cantar a los paseos y en las fiestas y lindo y de pronto, pues sí, canta en un teatro y de pronto, puede que entuque, como dicen, y entonces le graban un disco y bien, eso. Pero usted nunca podrá cantar a Schubert. Nunca. Nunca podrá cantar a Bach. Nunca podrá cantar a González Zuleta, que escribió la Sinfonía del Café, nuestro compositor. Nunca, porque para eso usted necesita una técnica y una formación. Entonces, yo no tengo nada, digamos, contra los actores naturales que llaman. Pero esos actores naturales no pueden hacer un clásico. Un actor natural no puede hacer un Lope de Vega, un Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Shakespeare. Cuando lo hacen es terrible. No tienen la formación, es una cosa completamente distinta. El ejemplo de la música creo que es contundente en ese sentido. Y claro que nosotros estamos pues por la profesionalización en el sentido de que además se dignifique este oficio, ¿no? Que tenga una dignidad como tiene en los países desarrollados, ¿no? En un país como Inglaterra, donde yo estudié, no puede salir a actuar así como así, ¿no? Usted tiene que tener una tarjeta del sindicato. Para tener una tarjeta del sindicato tiene que probar que estudió. Y además de eso, tiene que demostrar que tiene 2 o 3 años de práctica en un teatro sin que le paguen, para que tenga una experiencia, poder tener la tarjeta del sindicato y ahí sí aspirar a actuar en un teatro profesional y ser pagado, o en el cine, o en la televisión, o en lo que sea. No exactamente, pero cada vez es más así. Es decir, es muy difícil, si ustedes se ponen a ver, es muy difícil en un país desarrollado un actor que no tenga una formación académica de escuela y que no se haya formado en el teatro. Es muy difícil encontrarlo. Yo no conozco muchos, pues, ¿no? Los mejores actores, para mí, que son los ingleses,
son todos formados en el teatro, ¿no? Y llegan al cine sin ningún problema, ¿no? Eso sería, bueno. Entonces, nosotros, yo soy, digamos, de la segunda generación del teatro colombiano. La primera generación es clarísima. Es encabezada por dos personas que son Enrique Buenaventura en Cali y Santiago García en Bogotá. Santiago García estaba vivo, lo que pasa es que pues está enfermo y ya no puede trabajar, y ya pues tiene mucha edad. Estas son las primeras personas que trajeron el teatro moderno a Colombia. Concretamente, Santiago García tuvo una beca, fue a Europa, yo no sé si estudió o no, en todo caso vio mucho teatro y regresó aquí y empezó a montar algo que jamás se había visto en Colombia. Cosas del teatro, el absurdo, Bertolt Brecht, Chekhov, teatro clásico, eso nunca se había visto aquí. ¿Qué era lo que había aquí antes de eso? Había un teatro costumbrista, local, cuyo principal exponente era Luis Enrique Osorio, quien fundó el Teatro de la Comedia, hoy Teatro Libre de Chapinero, y que hacía unas comedias, vamos, a lo que más se puede parecer eso es a las comedias que uno ve hoy en la televisión, ¿no? Títulos de sus obras como, por ejemplo, Ay sos camisón rosao, adentro los de Corrosca. Pero pues eso era un teatro costumbrista y de ese teatro, lamentablemente, de eso no quedó nada, no quedaron ni actores ni nada. Nada. Bueno, eso tiene, el surgimiento del teatro moderno en Colombia tiene que ver con un hecho muy concreto y es la fundación de la Televisora Nacional en el año de 1954, bajo el gobierno de Rojas Pinilla. Funda la televisión y como no hay videotape en esa época, entonces tienen una franja muy copiosa de programación en vivo. Y pues bueno, el teleteatro era muy famoso en el mundo entero, ¿no? Entonces, van a empezar a hacer teleteatro aquí y se dan cuenta de que no hay actores. Los pocos que había eran actores de radio y cuando aparecían en televisión, pues aparecían todos engolados ahí con unas voces todas fingidas, etcétera, como en el radio, como era el radio antes. Entonces importan a un maestro de actores que se llamó Seki Sano, un japonés que vivía en México y que había sido asistente de un gran director soviético asesinado por Stalin, Meyerhold. Y él se exilió en México porque lo iban a matar. Y bueno, pues llegó a México y es uno de los fundadores del teatro moderno mexicano también. Lo trajeron aquí y empezó una escuela de actores para la televisión. Duró 3 meses. Porque descubrieron que era comunista y lo expulsaron del país. Entonces, pero de ahí empieza, digamos, es la primera persona que viene a este país y habla de que sí hay una manera de formar actores, de que hay una técnica, y era especialmente la técnica pues, de los rusos, Stanislavski, que es el gran maestro de actores cuya vigencia está totalmente probada hoy. No hay escuela de teatro en el mundo que no tenga en su forma de trabajar los principios de Stanislavski, que era una persona que buscaba era la verdad interior, no que usted actuara bien o mal, eso no era el punto, era que usted abriera su alma y fuera sincero cuando actuara
y no pretendiera que estaba haciendo a un personaje, sino siéndolo. Eso es pues lo que uno ve pues hoy, ¿no? En la gran escuela norteamericana, por ejemplo. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? El acontecimiento más importante de la historia moderna de Colombia, digamos, antes del narcotráfico, es el 9 de abril de 1948, año en que yo nací, que es el asesinato de Gaitán. Yo no voy a hablar pues de la cosa histórica porque eso no me corresponde, pero el 9 de abril del 48 da origen a lo que García Márquez llamó la generación de la violencia. Era esta gente que tenía más o menos 20 años cuando eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? De ahí salen todos los modernos, por ejemplo, los pintores. Ramírez Villamizar, Negret, Carlos Rojas, en fin, el arte moderno. ¿Qué se hacía antes? Arte e imitación del mexicano, o sea, costumbrismo. Entonces, esta gente empieza a viajar, va a París y a Nueva York y empieza a traer eso a Colombia. Bueno, aparecen escritores, ¿no? Como García Márquez, digamos, es para no mencionarlo sino a él, ¿no? Mutis. Lo mismo, que es gente que bebe es de la literatura, claro, los clásicos, pero por ejemplo de la literatura norteamericana. García Márquez cuenta cómo él se siente un discípulo de William Faulkner, ¿no? En todo aparece esta señora Marta Traba, que revoluciona totalmente la manera de ver el arte en Colombia. Aparecen una serie de escritores, de críticos, etc. Y esta gente se agrupa alrededor de una revista cuya importancia no ha sido suficientemente destacada en este país, que es la revista Mito, fundada por tres poetas, dos poetas colombianos, Eduardo Cotelamus y Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán no fue alumno del Liceo Francés. Eso. Paula, claro. Ahí hay una conexión, ¿no? Y el otro era Pedro Gómez Valderrama. Esta gente, en esta revista, que es un tesoro esa revista, publica por primera vez en este país, pues los ensayos filosóficos, por ejemplo, de Heidegger, son muy, siguen con mucho interés todo el movimiento existencialista en Francia de Sartre, de Camus, de Simone de Beauvoir, lo que está pasando en la literatura norteamericana, etcétera. Y ahí empiezan a escribir Santiago García y Enrique Buenaventura, fíjense. Entonces, todo esto se junta. Esta es la generación, digamos, del teatro moderno. La generación moderna de Colombia, lo que García Márquez llamó la generación de la violencia. De ahí venimos. Esta es la gente. Y bueno, porque García Márquez dice que fue el acontecimiento que los marcó a ellos. Que ellos tenían más o menos 20 años, que es la edad más impresionable de una persona, dice García Márquez, y que el asesinato de Gaitán y lo que pasó en ese momento fue lo que los marcó a ellos. Y explica cómo el país, después de eso, el país empezó a transformarse de un país aldeano, provinciano, atrasado, oscuro, dominado por la iglesia, a abrirse hacia el mundo, un poco, digamos, un poco, como esta generación, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que antes no hubiera, digamos, pensadores, intelectuales modernos, como Jaime Jaramillo, como Germán Arciniegas, que son anteriores, pero como generación es esta, marcada por la violencia. García Márquez hace un análisis muy, muy interesante de esto y cuenta cómo en su experiencia eso fue
lo que lo marcó. Y pues ahí está, el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Las primeras novelas de García Márquez son eso, ¿no? Ahí está, ¿no? La mala hora, el coronel, etcétera, ¿no? Siempre está el telón de fondo de la violencia liberal conservadora, ¿no? Ahí está. Y claro, el cuadro más famoso de Alejandro Obregón, ¿cómo se llama? La violencia, ¿verdad? Entonces, pues estos fueron los que abrieron la trocha, digamos, ¿no? Y detrás venimos nosotros. Y detrás pues vendrán otros, ¿no? Vienen otros, ¿no? Así es la vida. Y bueno, ese es el cuento, ¿no? Yo pues vi por primera vez, o tuve idea por primera vez de que existía un señor que se llamaba Bertolt Brecht. Y Santiago García montó Galileo Galilei. Yo supe de Anton Chekhov, yo no sabía quién era Anton Chekhov. Se había muerto en 1904, calcule. Beckett, Albee, uno sabía más o menos Sartre y Camus, pero no estos, digamos que eran los que estaban transformando completamente la escritura teatral y la puesta en escena teatral. Y esos son los maestros, digamos así. Entonces, para resumir, yo vengo de las dos vertientes, de lo del liceo francés, los clásicos franceses, los profesores franceses, etcétera, etcétera, todo eso, la Universidad de los Andes, el movimiento estudiantil y la herencia que nos dejó esta generación de la violencia, que lamentablemente pues ya quedan muy pocos vivos, ¿no? Creo que de los pintores no queda ni uno, lamentablemente. Del teatro queda solo Santiago García, porque Enrique Buenaventura se murió hace unos 6, 7, 8 años, algo así. Bueno, eso es, espero pues no haberlos aburrido y que... Y entonces sí, aquí vamos a ver un video que dura no más que 2 horas y media de la historia del teatro libre y pues ahí para rematar, muchas gracias. Un segundito, vamos a compartir la pantalla. Un video que se hizo para los 45 años del teatro. Este no forma parte. No, ese no es. No es del elenco.
Sí, con micrófono. No, como estuvimos viendo las obras que han montado en octubre, fue en octubre de este año, se presentó en París, en este pueblo no hay ladrones. Entonces yo quería preguntarle a Ricardo cómo les fue con esa experiencia. Efectivamente, en octubre pasado nos invitó un teatro de París que se llama el Teatro Clavel, que queda en la Rue Clavel, en el distrito 20 de París, muy cerca al Père Lachaise, ¿no? Pues es un teatro muy pequeño, tiene 115 butacas. Estuvimos casi 3 semanas, llevamos 2 obras del repertorio. Ascuas y Azufre, que es una obra de uno de los jóvenes del Teatro Libre, que se llama Juan Diego Arias, y una adaptación del cuento de García Márquez, En este pueblo no hay ladrones, que es uno de los cuentos de los funerales de la Mama Grande. Había subtítulos, porque pues nosotros no queríamos ir a hacer una obra para la colonia colombiana allá, pues eso no nos interesaba. Pues muy bienvenida la colonia colombiana, pero queríamos pues que fuera gente pues franceses. Y bueno, ahí hicimos la cosa y yo creo que nos fue muy bien, llenamos todas las funciones, se llenaron, todas. A los, digamos, los empresarios que nos contrataron quedaron muy contentos. De todas maneras, es que es lo que les decía, es que eso, usted ponga los tiquetes de avión, ponga el alojamiento, ponga la manutención de los actores, ponga el transporte interno, ponga todos los gastos técnicos, todo eso, y no da la taquilla, es que no da, es que es facilísimo, eso no da. Entonces, pues, bueno, a nosotros nos tocó conseguir una subvención aquí para salir ras con ras. Es decir que
económicamente la gira no dio, pero artísticamente fue muy importante para nosotros y para Colombia. Sí, porque eso, sí, sí. La verdad, tengo que decirlo con toda franqueza, la embajada colombiana no movió un dedo. Mandaron un par de niñas ahí, como siempre, rarísimo, ¿no? Mandaron unas niñas ahí y ya, pero pues ni siquiera una llamada del embajador ni nada de eso, no, absolutamente nada, nulo. Bueno, eso tampoco es que sea una gran novedad para nosotros, sí. Eso es. Dale la palabra a Evelyn que va a hablar. ¿Yo qué hago? Sí, saluda a Evelyn que ya la voy a poner acá. Está en Suiza. Ahí ya la pueden ver. ¿Yo qué hago? Hola, Evelyn. Espérate un segundito, le hablo. No, espérate, abrimos el micrófono. Porque aquí es un poquito tarde, casi la 1 de la mañana, pero qué emoción poder participar en esto y creo que deberíamos darle las gracias a Antonio porque me parece esto casi mágico. Me ha entusiasmado muchísimo la conferencia que nos has dado, Ricardo. Me encantó el vídeo y me gustó mucho, claro, la música, pero tenía una curiosidad muy personal tuya. Traté de ver en los créditos del vídeo cómo te describías tú en relación con el teatro que fundaste. Y no vi tu nombre. ¿Tú cómo te identificas? ¿Como actor, como director, como organizador, como fundador? ¿Cómo te identificas? Gracias por tu pregunta. Yo soy el director artístico del teatro. El teatro tiene, como pues todos los teatros, un equipo administrativo y financiero. Claro. Está el director artístico. Hay una junta directiva que nombra al director ejecutivo, que es quien maneja todo, la parte administrativa, financiera, etcétera, y el director artístico. Yo nunca he querido actuar, a mí eso nunca me gustó. Me ha tocado reemplazar alguna vez a algún actor enfermo o que no llegó, pero a mí eso no me gusta y entonces yo lo que hago es dirigir. Pues. Y eso fue Y lo haces muy bien. Muchas gracias. Te he visto en Nueva York, te he visto verdaderamente, te vi en Bogotá hace muchísimos años y en fin, cada vez que voy a Bogotá trato de ir a verte, en fin, de verte, quiero ir a ver al teatro porque soy yo también una forofa del teatro y yo me siento muy orgullosa porque en Nueva York eres muy conocido y cuando estuve en París el año pasado, fui a ver a mi amiga que resulta que es la embajadora de El Salvador y ahí vi que estaba el programa anunciado de tus representaciones en una revista. Había una entrevista muy buena que creo que además compartí con todos los compañeros y todas las personas que están en la embajada habían ido a ver esas representaciones. Y bueno, pues yo me siento muy orgullosa de ti. Me parece que es una maravilla. Qué maravilla tenerte a ti y que Colombia te haya tenido a ti, verdaderamente. No, muchas gracias. Un besote. Muy querida. Ricardo, vuelvo a repetir la invitación a Australia. Por estos confines no sabemos nada del teatro colombiano y nos encantaría poder tener acá y en cierta medida ayudar en algo con la parte económica de poder albergar a unos pocos de los actores, incluyéndote obviamente a ti. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, lo que pasa, muchas gracias por la invitación. Si no hay un festival que lo invite a uno, eso no es posible. Eso es facilísimo, porque los costos, yo he estado hablando de eso, los costos son estrambóticos. La única posibilidad de hacer una gira fuera del continente es que haya un festival de teatro que lo invite a uno y que corra con
gran parte de los gastos. No corren con todos los gastos, pero con gran parte. Pero si hay una invitación y están cubiertos casi todos los gastos, pues uno puede conseguir una subvención aquí, como hicimos en el caso de Francia, ¿no? Pero la única manera es esa. Entonces, el trabajo tuyo, Gonzalo, es buscar cuáles son los festivales de teatro internacional que hay en Australia y hacernos el puente. Bueno, pues ahora que llevo 2 meses gozando de mi retiro definitivo de la medicina, tendré el tiempo suficiente y me pondré como una tarea primordial en investigar eso y ya te mantendré al corriente. Nos encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Créeme que nos encantaría. Muy bien. Quedamos sobre la sintonía entonces y nuevamente 1000 gracias y felicitaciones. Gracias. Es que yo les estaba contando que tú eras también cuando estabas en el colegio un actor, como decía Ricardo, como no profesional, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Sí. Yo actuamos en Juan Tenorio. Es que doña Inés siempre me ha llamado la atención, pero mi mayor actuación en el teatro fue ir al Teatro de la Mama cuando con Kepa, que iniciaba eso en los primeros años de la universidad, y después algo del Teatro de Ricardo, pero después nos fuimos y la medicina es tan absorbente que ahí quedó todo. Bueno, ¿quién más tiene? María Eugenia, un placer oírte y verte, y a Evelyn también, que te recuerdo con tu gran pelo lindísimo. Qué emoción. Muy emocionante. Yo creo que debemos dejarle ahora la palestra a Ricardo. Nos hemos adueñado de esto. Listo, entonces yo tengo una pregunta que es un poco para concluir. Una pregunta es, me gustaría saber, después del recorrido que nos ha hecho por la historia del teatro de Colombia, es preguntarle un poco de qué se trató esa obra, Ascuas y Azufre, si nos puede de pronto dar alguna información de eso. Y lo otro es, ¿cuál cree usted que debe ser o qué es el rol del teatro hoy en Colombia o en la Colombia que se quiere transformar o en la desolación o el momento que se vive hoy en Colombia? No sabía que me iban a hacer las preguntas tan difíciles. ¿No? Bueno, lo primero es que Ascuas y Azufre es una obra escrita por este joven, Juan Diego Arias, ya está publicada además, y es el encuentro de 2 abogados, un fiscal, de esos que llaman un fiscal de reparto, y un abogado que representa a una compañía constructora muy poderosa. Y ha habido unas muertes ocasionadas, lo sabemos, por la negligencia de la compañía y por una cosa vagamente criminal de esa compañía, y eso está en manos del abogado, del fiscal. Y entonces, bueno, es la confrontación entre estos 2 personajes, y hay un intento de soborno, por supuesto, y eso es tremendamente actual, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en la obra. Yo no voy a contar cómo termina porque eso es tremendo, pero es una obra, yo creo que muy bien escrita, muy, muy interesante. Son solo 2 actores, pero tiene una tremenda intensidad. Es una obra que está en el repertorio, pues porque al ser un grupo, nosotros tenemos un repertorio que está vivo. Son como 8 obras que alternamos durante el año, en la temporada, ¿no? La segunda pregunta, no tengo ni idea. Eso es, ¿para qué sirve la literatura? Hay un libro de Sartre que se llama, ¿no? ¡Qué gusto! Es para que veas. Yo puedo silenciar a Evelyn para que no digamos digamos que al teatro le han dado significados y papeles diferentes según el cambio de las épocas. Al comienzo del siglo XX,
que es la gran revolución teatral hecha por los soviéticos. El teatro lo usaron como una herramienta educativa, ¿no? Y el teatro era, eso fue antes de la aparición del cine, el teatro era una manera de congregar a la gente y de tratar de crear una identidad nacional. Brecht pensó que el teatro podía coadyuvar al cambio revolucionario de la sociedad. Los partidarios de lo que se llamó el arte por el arte, como Artaud, por ejemplo, pensaba que el teatro debía ser un choque violento, que produjera un impacto a nivel personal y que fuera capaz de crear se podría llamar una manera de revivir los viejos rituales, podría ser. Y muchos grupos de teatro durante los años 60 y 70 pensaron en eso, en Living Theater, Teatro de Grotowski, etc., ¿no? Hoy, pues, cunde un tremendo escepticismo, ¿no? Porque el teatro, pues, tiene un puesto muy precario en la sociedad por el desarrollo desmedido de los medios masivos de comunicación, por el volumen de información que se maneja, por el bombardeo sistemático de esos medios. Y yo realmente creo que el teatro sirve para enriquecer la vida interior de las personas. No más. Digamos, enriquecer la sensibilidad de las personas. Pero yo no creo que el teatro, pues sí, está bien, uno va, digamos, a un pueblo que nunca ha visto teatro y presenta una obra y la gente sale feliz, pero eso no cambia nada, no cambia nada. Lamentablemente lo que cambia, pues, es la política y, pues, el teatro en eso puede hacer muy poco. Pero lo que produce en una persona cuando ve una obra de teatro que lo conmueve es indescriptible. Es lo mismo que pasa cuando usted lee una novela que lo deja conmocionado, o cuando oye una pieza musical, o cuando ve un cuadro o una película. Pero yo creo que la importancia social del teatro para mí es un arcano. Yo no podría decir nada sobre eso. Sí, buenas noches. Ricardo, yo tengo una pregunta sobre cómo ves tú, digamos, este boom que ha habido con el tema de el Teatro Nacional, Fanny Mickey, y después todo el Festival de Teatro. ¿Lo ves tú como más un tema como económico, o sea, toda esa afluencia que viene del exterior? O sea, ¿cómo lo percibes? Yo creo que esto del Festival Iberoamericano de Teatro son dos épocas completamente distintas. La primera época, que es cuando está viva Fanny Mickey, que primero que todo es una persona de teatro. Es una persona que se ha parado en un escenario y sabe cómo es eso, ¿no? Que ha estado en un camerino y se ha aprendido un texto y ha tenido la valentía de salir a actuar ante un público, que eso no es cualquiera el que lo hace. Es una mujer que sabe eso. Ella, en mi modesto modo de ver, ella le prendía una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, ella tenía presentaba en sus teatros y en sus espectáculos unipersonales comedias relativamente frívolas que llamaban al gran público, que eran superficiales, y al mismo tiempo hizo este festival que es, en su momento fue el festival de teatro más importante del mundo. No en volumen, no, en volumen también, sino en calidad. Es decir, aquí a este país llegaron el Piccolo Teatro de Milán, el Teatro de Arte de Moscú, el Berliner Ensemble. Llegaron pues los grupos más importantes del mundo, llegaron aquí. Eso
la muerte de ella cambió eso. Y el festival ahora, yo no quiero hablar pues de sus cosas internas y económicas, y yo no tengo nada que ver con eso, no me interesa. Pero el hecho es que el cada vez más arrincona al teatro y le da, privilegia más el circo, el cabaret, los espectáculos esos, que no es el teatro. Yo no creo que eso sea solo en Colombia, yo creo que eso es en general en el mundo. La gente busca, vamos, el espectáculo como una forma de confrontación. Y eso, el que sale perdiendo, ¿quién es? El teatro. Y el espectador que quiere ir realmente a ser confrontado, a tener una experiencia que lo desafíe intelectualmente y vitalmente. Entonces, pues, bueno, y además, pues eso, yo entiendo que eso está muy enredado, toda la parte pues financiera, a pesar de que, pues, eso tiene en su junta directiva a personas muy, muy serias y muy prestantes, como nuestro nunca suficientemente bien ponderado Jean-Claude Bessudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, lo que importa es que esto no se vaya a morir, ¿no? Así sea que no recupere lo que fue, pero que no se vaya a morir, porque de todas maneras es un espacio para que la gente pueda ver otras cosas distintas, ¿no? Lo que yo no entiendo mucho del Festival de Teatro, que vienen muchos grupos de todo el mundo muy importantes, pero no muestran los de aquí. No. Eso es un debate ahí tremendo. No, sí, el festival les abre la puerta a los grupos colombianos. Hay una pelea ahí de un sector del teatro colombiano contra el porque sí le da suficiente espacio. Tengo que decir que el teatro libre no está en esa pelea. No, nosotros nos declaramos, no nos gusta, pero nos declaramos neutrales, porque es una pelea que para nosotros no es clara. Bueno, y al lado de eso, aquí hicieron un festival de teatro alternativo, que lo organizan en el barrio La Candelaria y en otros teatros. Hay una señora Patricia Ariza, y bueno, ahí está ese festival, que es básicamente grupos colombianos. Pero es evidente y es clarísimo que, digamos, para un espectador que va a hacer una inversión para ir a ver teatro en el festival, pues lo primero que escoge son las obras que extranjeras. Eso es evidente, eso es lógico. Es completamente comprensible, porque las otras teóricamente las puede ver aquí. Entonces sí, pues uno ve que, pues sí, que ahí que la gente va a ver más, mucho más, pues las obras extranjeras que las obras de aquí. Pero a mí me parece que eso es lógico, porque pues la gente no tiene tanto dinero, ¿no? Como para esos abonos son costosísimos, y entonces la gente escoge 3, 4 espectáculos y normalmente escoge los espectáculos extranjeros que tengan más llamado, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Evelyn y Gonzalo, muchas gracias por haber estado presentes, especialmente porque no tengo ni idea de la hora que será en Australia, pero pues sé que Evelyn está en Suiza y allá es la 1 de la mañana. Aquí son las 11 de la mañana. ¿Las 12 del día? 11 de la mañana, 11 de la mañana. Ah, bueno, apenas para un aperitivo, apenas para el aperitivo. El día siguiente, obviamente estoy adelantado. Ya sé, sí. Bueno, muchas Estás gracias. en otra dimensión. Muchas gracias, de verdad, les mando un abrazo muy, muy especial y de agradecimiento. Muchas gracias a ti y al Liceo Francés, que siempre nos ha unido, a todos. Muchas gracias. A la SALF, ¿no? Que es la que hace posible esto. Claro, claro que sí. Yo también quería dar las gracias. Me pareció fantástica esta experiencia de poder vernos así. Estoy muy agradecida, Antonio,
que ha hecho esto posible. Y hay varias compañeras, porque mandé al principio algo que había grabado a nuestro chat de los LF50 de mi promoción, y todas quieren saber cómo hacen para luego ver la grabación. Por lo menos, no sé qué si Antonio nos puede decir para decírselo a ellos, o tal vez se lo puede decir a María Eugenia, y que María Eugenia mande la información, porque ha sido una experiencia fantástica. Da No, igual ahora, estoy en un estado de emoción que... los links de la grabación del video lo publicamos esta noche o mañana, y así como se promocionó el evento, pues también promocionó pues, la grabación. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Y gracias, Antonio. No, yo solamente quiero agradecerle a Ricardo por aceptar esta invitación, que es el resultado de un proyecto que empezamos hace como 6 meses, que se llamaba Volver al Colegio, invitando personas, exalumnas o exalumnos, que tuvieran un interés en algún tema. Entonces, pues te escogimos para el teatro y pues muchísimas gracias por apoyarnos, y a todos los que nos están oyendo, pues que nos sigan acompañando, porque para nosotros es muy importante, y muchas gracias, Ricardo. Nuevamente mis agradecimientos a la SALF. Los felicito por la labor que están haciendo. Me alegra muchísimo. Eso es nuevo, ¿verdad? Entonces, de verdad, sigan adelante y tienen todo el apoyo de los exalumnos. Muchas gracias.